Queremos dar gracias a Dios una vez más por el privilegio que nos concede el estar aquí una vez más trayendo un estudio bíblico. Tenemos ahora la culminación de este título, el tema titulado Los tres más grandes acontecimientos registrados en la Biblia. Y queremos dar la bienvenida para todos los hermanos, familiares, amigos que nos miran por Facebook o por una de las otras escrituras, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, una vez más, la bienvenida para cada uno de ustedes. Y vamos a entrar a lo que es la culminación de esta tema que hemos venido tratando desde la semana pasada. Y a lo largo de la plática vamos a leer algunas porciones en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesucristo, amén. La semana pasada, hermanos, esta es la culminación, repito una vez más. Tratamos de los dos de ellos, los tres más grandes acontecimientos que registra la Biblia. El querubín protector, también llamado como Lucifer. Y el Lucifer, el significado de él, se lo voy a escribir para que lo anoten. Si no nos equivocamos en la gramática. Lucifer, el significado de él, al querubín protector que ya perdió su identidad, ahora era ya de otro nombre diferente que le da la Biblia de acuerdo al Génesis. Ahora es llamado la serpiente antigua o Satanás. Es nada más como un recordatorio para seguir adelante, eso que llegamos a la conclusión que el planeta Tierra ya había sido habitado antes de Adán, pero no por seres humanos. Estos seres eran seres espirituales, los ángeles caídos fueron los que se rebelaron también contra Dios, juntamente con Lucifer o el querubín protector, el cual ellos ya habían habitado este planeta Tierra antes que llegara Adán. Hablábamos también del punto número 2, que le llamamos la catástrofe más grande en toda la humanidad, porque este evento sí se llevó a cabo aquí en la tierra. Es el querubín protector. En la rebelión de este ser no fue aquí en la tierra, fue allá en el cielo. Pero estos dos eventos que nos falta, el cual ya miramos dos de ellos, que es el querubín protector, y también mirábamos ya la catástrofe más grande que ha habido en la historia del ser humano. Y como les dije la otra vez, se han mirado diferentes cosas, diferentes eventos en la tierra durante el tiempo que es posible que tenga muchos más años que ha existido, pero el ser humano de Adán hacia acá solamente registra aproximadamente como unos 6,000 años. Ahora, ya mirando esto, la catástrofe más grande que ha existido para la gente o el género humano fue la desobediencia de nuestro padre Adán, o que también le llamamos la caída del hombre allá en el huerto del Edén, que vino a consecuencia por la desobediencia de nuestro padre Adán, y que de allí en adelante todos nosotros fuimos pecadores. Romanos capítulo 5 y verso 12 dice: por tanto, como el pecado, alguien no lo escuchó, la rebelión del querubín protector. Punto número 2 fue la catástrofe más grande que ha existido durante la vida del género humano. Vamos a poner entre paréntesis la caída
en el huerto del Edén. Y punto número 3, que es el que nos falta por mirar en esta noche, le llamamos el milagro. El milagro más grande del mundo. Si alguien no lo había mirado, si gusta anotarlo. Y este milagro, se llevó a cabo en el cielo, pero estos dos se llevaron a cabo aquí en la tierra de acuerdo a lo que nos registran las Escrituras. Ahora, este milagro, hermanos, tuvo como principio desde el pesebre donde nació el Salvador del mundo. Hay un canto muy hermoso que es verdad lo que dice, cuando dice: mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Hermanos, pero este milagro tuvo como principio el pesebre donde nació, que duró aproximadamente unos 30 años o 33 años ya si contamos su ministerio. Pero lo valioso de esto, hermanos, que era que el Salvador del mundo vino a nacer a través de una virgen llamada María, porque dijimos que ya esto estaba profetizado ya en las Santas Escrituras, que el Salvador del mundo vendría a nacer, y la otra ocasión les di suficientes citas para entender de todos los profetas que hablaron acerca de él, cuándo iba a venir, cómo iba a venir y qué es lo que iba a acontecer con él. Ahora, hermanos, no es fuera o no es algo fuera de lo común que una mujer dé a luz un hijo. No es extraño que dé a luz un hijo después de haberse juntado con un varón y que haya salido encinta y dé a luz una criatura. No es nada extraño, es algo común para los seres humanos, pero en este caso, en el milagro más grande del mundo, hermanos, tenemos que la Virgen María no estuvo o no se juntó con algún varón, pero como quiera quedó encinta por obra del Espíritu Santo, de acuerdo al Evangelio de San Lucas y de Mateo. Y el Espíritu Santo dice que hizo sombra. El Espíritu Santo dice: vendrá sobre ti y te hará sombra. Y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahora, lo que sí es extraño o lo que no es común, que una mujer salga encinta sin haber estado con un varón. Quiere decir que esto también es parte del milagro con Dios y también gracia para con los hombres. Y en Lucas capítulo 3 y verso 23, creo yo que será conveniente anotarles estas citas para los hermanos que gusten mirar y verificar qué es lo que estamos hablando aquí. Lucas capítulo 2 y verso 25. También Lucas capítulo 3 y verso 23. Y también tenemos a Juan, que ahorita vamos a mirar, 12, 23. Juan 18, ahorita vamos a mirar lo que es estas escrituras, verso 37. Y también tenemos Lucas, si no me equivoco, 9, 51 y Gálatas 4:4. Si ustedes gustan anotar estas citas para que verifiquen lo que estamos diciendo aquí. Ya dijimos que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero en el Lucas 3:23 dice que cuando Jesús
principió su ministerio era como de 30 años. Y ya sabemos, no es necesario explicar, que el Señor Jesús escogió sus 12 discípulos, los instruyó, los enseñó por aproximadamente 3 años y medio. Ellos no tenían que ir a la iglesia, no tenían que ir a estudios bíblicos, porque estaban los 7 días de la semana y las 24 horas del día estaban siempre con Él. So que ellos no tenían que ir al servicio como nosotros, no tenían que ir a la dominical, no tenían que ir a, pues vamos al estudio bíblico. No, porque ellos siempre andaban con Él durante los 3 años y medio. Ahora, ya cuando miramos aquí en Juan capítulo 12 y verso 23, cuando está hablando con Pilato, Jesús respondió y le dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea entregado. Perdón, eso habla con sus discípulos. Pero en Juan 18, 37, cuando está hablando con Pilato, que tiene una conversación con él, el Señor Jesús le dijo: pues yo para esto he venido y para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Entonces yo me pregunté, ¿de cuál verdad hablará el Señor Jesús? Y estaba hablando de la verdad de la profecía que estaba escrita y que se estaba cumpliendo a esa hora con Él mismo. Vino a dar testimonio de la verdad, lo que ya estaba escrito en la profecía. Ahora, Lucas capítulo 9 y verso 51, si no me equivoco, dice que cuando se cumplió el tiempo, afirmó su rostro como un pedernal. Y yo pensé, ¿qué tiene que ver afirmar el rostro como un pedernal? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y lo que está diciendo que la piedra del pedernal es dura para quebrarse. Entonces lo que está dando a entender aquí, que él no iba a cambiar su parecer. Él dijo: yo para esto he venido, y por eso dice que afirmó su rostro como un manantial para ir a Jerusalén. Bueno, ya entendiendo esto, dice que iba a ser entregado a los gentiles, iba a ser entregado a los escribas, a los fariseos y a los maestros de la ley, que todos eran los que decían: cuando crucifícale, crucifícale. Y allí miramos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, miramos el cumplimiento de esto, como cumplimiento de Isaías 53, versículo 1 en adelante. Isaías escribe aproximadamente unos 750 años acerca de este suceso que se iba a llevar a cabo. El milagro más grande del mundo empezó a tomar o a ser verdad, o principió ese milagro que se llevó a cabo durante 33 años, y que la culminación fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y nada más quiero leerles unos cuantos versículos de lo que era la profecía del profeta Isaías, que escribió aproximadamente unos 750 años por ahí, más o menos. Y dice así, Isaías 53. Cuando habla, dice que ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y luego dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo
de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya empieza a decir, cada uno de nosotros nos descarriamos, cada quien agarró su camino, empieza a describir el profeta Isaías, pero la culminación, hermanos, es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Isaías capítulo 53. Ahora, entendiendo esto, hermanos, y amigos, familiares que nos escuchan, el punto número 3, estamos mirando el milagro más grande del mundo. Ahora nada más quiero mostrarles los propósitos que se iban a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Vamos a escribir 3 de los propósitos. Es posible, hermanos, que para algunos digan, bueno, eso no tiene que ver nada con la salvación, o no tiene que ver nada con evangelismo, pero creo yo, hermanos, que es algo que nosotros debemos de entender. Estamos con el milagro más grande del mundo y vamos a mirar los propósitos que se llevaron a cabo en la cruz del Calvario. Vamos a escribir 3 de ellos. Número 1, era el propósito de derrotar a Satanás. Derrotar a Satanás. ¿Motivo por qué? Ahorita vamos a leer la escritura, porque dice que él tenía las llaves. Y la escritura la vamos a poner aquí. Dice, porque él tenía el imperio de la muerte, y lo podemos encontrar Hebreos capítulo 2 y 14 y 15. Dice, porque así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y voy a leérselos. Hebreos capítulo 2 dice de la manera siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y luego el versículo 5, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir que Satanás tenía el imperio, tenía la potestad, tenía la autoridad, y además de eso está diciendo que estábamos esclavos, éramos esclavos de él y sujetos a él durante toda la vida. Por eso dice que sujetos a servidumbre. Y ese fue uno de los propósitos principales de derrotar a Satanás. Vamos a mirar aquí, punto número 2, otro de los propósitos. Este es el número 1. Vamos a mirar el número 1. Vamos a poner aquí propósitos de la crucifixión de Cristo. Número 2, otro de los propósitos era de darle juicio al pecado. Darle juicio al pecado. Y esto de que decimos por qué le iba a dar juicio al pecado, porque, hermanos, cada ser humano de nosotros dice que estábamos sujetos a una ley que regía nuestras vidas, que nos daba órdenes a dónde ir y qué hacer y cuándo hacerlo. Por ejemplo, el versículo muy, muy especial que siempre queda en estos cuando hablamos de la naturaleza caída y de
del ser humano que está destituido de con Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero cuando ustedes miran en el capítulo 7, ahí adelantito, escuchen lo que nos dice aquí. Romanos 7, 21. Ahorita anoto las citas para que las miren. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, una ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego Pablo hace una expresión, por ejemplo, por mencionar algunos, al profeta Smith, a Russell, tenemos a Mahoma, diferentes líderes que han surgido durante la historia, y la tumba de ellos, todavía los restos de ellos están allí. Pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo, esa tumba está vacía porque resucitó al tercer día de acuerdo a la Escritura. Y resucitó con poder y gloria, y por eso dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y de ahí en adelante, hermanos, Él es el que ha sido nuestro sanador, nuestro sustentador, nuestro protector, nuestro salvador, y con lo más que quiera nombrarlo, hermanos, Él ha sido nuestro sustituto, nuestro abogado, nuestro sacerdote. Hermanos, es algo tremendo cómo es que a través de estos pasos pudo Él darnos la salvación. Vamos a escribir otro punto ahí, los motivos de la crucifixión de Cristo, o los propósitos más bien, perdón. Y vamos a poner como punto número 3, tenemos sacar a luz la vida y la inmortalidad. El hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Porque, mi hermano, miren, la muerte, y les voy a poner la cita aquí para que la miren. Pongan aquí, es segunda de Timoteo, y vamos a leerla también. Capítulo 1 y versículo 10, y también podemos poner Efesios 2:1 en adelante. Y segunda de Timoteo nos está diciendo ahí, en el capítulo 1, y si para no mentir vamos a leerlo aquí. Génesis capítulo, me parece que es el 35. El 35 de Génesis, ustedes pueden anotarlo allí para que miren. Génesis 35, y es el verso 17 y el 29, perdón. Verso 17 y también es el 29. Y fíjense lo que dice aquí, para enseñarles que cuando la persona muere son dos cosas que salen de él, de la persona. 17 del capítulo 17 del capítulo 35 de Génesis. Y aconteció que había trabajo en su parto. Está hablando de Raquel, que le dijo: la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Esta es la esposa de Jacob, que se llamaba Raquel, que murió en el parto cuando nació Benjamín. Aquí miramos que dice que salió
el alma de ella. Y luego el 29, acá es cuando muere el espíritu y murió. Quiere decir que sale el alma y el espíritu de nosotros. Se nos terminó el tiempo, pero nada más quisiera mencionarles que hay gente que pregunta, bueno, ¿y cuáles son las evidencias que ustedes tienen cuando hablan, que dicen que Jesús existió? Hay humanidad. No estamos hablando de una revelación, de la revelación, no de una como si hubiera más, entre muchas. La Biblia también es la voluntad de Dios, es la mente de Dios revelada a todo ser humano, escrita en esas páginas sagradas. Y por eso, la primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, cuando dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre por fe en nuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna escritura es de particular interpretación, porque dice que los santos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa es una de las evidencias que tenemos, que la palabra de Dios es verdad. Ahora, cuando ustedes piden, o la gente cuando pide evidencias, una de ellas que yo he alcanzado a mirar también, que es de acuerdo a los estadísticos, a los que mantienen récord de diferentes cosas, han dicho que la Biblia ha sido el libro más vendido en toda la historia. Un motivo Dios permitió, ese fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg, como evidencia. Ahora, les platicaba en una ocasión que un señor llegó una vez con un pastor y le empezó a mostrar toda su literatura que traía él. Y le dijo: mira, traigo de estos libros, traigo de estos otros, y el pastor lo estaba escuchando. Y traía él toda su información, el vendedor de libros, en su laptop, en su computer, y le preguntó al pastor y le dijo: oye, de casualidad, en toda tu literatura que traes, dice, ¿traes algún libro que sea más de uno o de dos autores? Digo, pues hay uno o dos que participan dos autores al escribirlo. Dijo, y en alguno de tus libros, ¿como cuánto tiempo tienes tú, o en tu experiencia, en 1500 años para escribirlo? Los primeros escritores no se conocían a los últimos que escribieron, y como coincidencialmente, o más bien para Dios no hay coincidencias, todos estos escritores que escriben este libro, que son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, y cada uno de estos escritores, todos tienen la misma hilación de la Escritura, y todos giran hacia una figura llamada Jesucristo. Desde el principio de los tiempos se empezaron a escribir ellos, y todos ellos, cada uno de los escritores, de los 40 escritores, aportan algo de que un día iba a venir un Salvador para salvar a toda la humanidad. Y esa es otra evidencia que tenemos, que la palabra de Dios es verdad. Ahora, para terminar, ya nos pasamos un poquito más de tiempo aquí. Le preguntaban, o más bien decía un ateo, que cuál era la evidencia para decir que Jesucristo había existido durante estos años. Y esta pregunta yo ya la había escuchado a un pastor que le habían hecho esa pregunta, y uno del señor que conocía yo en un trabajo también me hacía la misma pregunta. Y como yo ya había escuchado la respuesta que le dio el pastor, le preguntó el ateo al pastor que cuáles eran las evidencias.
Y luego el pastor le contestó, bueno, ¿cuál es la fecha en que estamos viviendo ahorita? Bueno, le dijo, pues es tal fecha, es 3 de marzo del 2015. Dice, ¿y cómo es que cuentas tú que 2015? ¿Por qué cuentas de esa manera? Dice, bueno, porque son los años que se han escrito de la historia hacia acá. Pero ellos, hermanos, entienden y comprenden que cuando el Señor Jesucristo llegó a este mundo, vino, o sea, el impacto fue tan tremendo que causó que se dividiera la historia. Y por eso le llaman el divisor de la historia. Porque los años cambiaron, antes venían en descendencia, ahora van en ascenso hacia arriba. Y por eso por eso decimos cuando los escritores o los libros, cuando se trata de una fecha, por eso dicen antes de Cristo y después de Cristo. Esta otra evidencia más que tenemos ahí. Entonces le preguntó a oye, ¿tú cuándo es cuando tomas tus vacaciones? Bueno, pues por lo regular las tomo en Semana Santa, Semana Mayor. ¿Y qué es lo que se celebra? Bueno, pues se celebra la crucifixión de Cristo en esos días. Quiere decir que sí, pues existe en la historia que el Señor Jesucristo fue real. Y luego, aparte de eso, le dice el pastor, dice, oye, ¿y en tiempo de Navidad sales por ahí a algún lugar o tomas también vacaciones? Y le pregunta, pues, ¿qué es lo que se celebra? Le pregunta el pastor, ¿qué es lo que celebra todo el mundo cuando llega Navidad? Bueno, pues se celebra el nacimiento de Cristo. Y por eso todos celebramos el nacimiento que hace aproximadamente 2000 años, aunque no es exactamente la fecha. Pero otra evidencia más es que la gente y casi todo el mundo celebra en ese tiempo, pero lo más importante es que dicen ellos que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de un Salvador que vino a morir en la cruz del Calvario para poder salvar a todos los pecadores. Y por eso dice la Escritura, palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Les quiero dar las gracias por su tiempo y quiero también pedir las oraciones una vez más por todos nuestros hermanos y les agradezco y Dios les bendiga a cada uno de ustedes y bendiciones, y aquí, si Dios nos permite, vamos a estar el domingo otra vez. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.